En este tutorial veremos cómo realizar el proceso de síntesis del circuito diseñado y su implementación en la tarjeta BASIS 3, la cual contiene un FPGA Arctic 7. Primero comencemos con el proceso de síntesis. Síntesis es el proceso por el cual la herramienta va a utilizar o le va a definir qué recursos del FPGA seleccionado, en este caso el Arctic 7, va a utilizar para implementar el diseño creado en VHD, el diseño discreto. Ahora, para realizar el proceso de síntesis simplemente debemos correr síntesis y eso va a demorar unos minutos dependiendo de la velocidad de la computadora. Acá se puede ver que está corriendo el proceso de síntesis. Aquí hay como una especie de reloj. Si es que todo está bien, va a aparecer una flecha de color verde y se van a mostrar reportes de utilización de recursos ya del FPGA, el cual entraremos más a detalle en videos posteriores. Esta parte la pueden adelantar hasta que el proceso de síntesis concluyó. Bien, el proceso de síntesis concluyó. Ahora nos va a aparecer de las opciones de correr implementación. Por el momento lo voy a dar a cancelar. Ahora quiero mostrar los reportes que se han generado. Acá se han generado reportes de utilización, donde vemos la lista de componentes utilizados por el FPGA. En este caso se han utilizado una cantidad de slides por LTU, que es un lookup table. Más adelante se explicará el significado de eso, pero básicamente este reporte muestra todos los recursos que ha utilizado el FPGA para poder implementar, utilizando sus componentes, el circuito que hemos diseñado. Bien, ahora para la implementación. Una vez que ha sido sintetizado, vamos a darle correr implementación para que nos abra el entorno y nosotros podamos definir qué pines del FPGA utilizar. Aquí el FPGA contiene varias entradas y salidas, con las cuales nosotros tenemos que definir cuáles vamos a utilizar para el diseño. Recordar que el circuito diseñado tiene 5 entradas y una salida, entonces nosotros tenemos que definir cuáles entradas y salidas vamos a utilizar. Por ahora está cargando. Como ya está cargando, me parece que ya está cargando, entonces lo pongo cancelar para que no lo vuelva a reabrir, vuelva a empezar el proceso de implementación. Esto puede demorar unos minutos, pueden adelantarlo hasta que termine el proceso de abrir la implementación. Ya, una vez que acabó la implementación, lo podemos abrir Implement Design para poder nosotros setear los pines de entradas y de salida, es decir, cuáles van a ser las entradas y salidas. Ya. Bueno, aquí se muestran varios reportes de utilización de potencia, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesa por el momento es definir los pines de entrada y de salida. Por el momento acá no se abrió por defecto, entonces vamos a layout, vamos a IO plan, el cual nos permitirá acceder. Estos son todos los pines disponibles, organizados en esta matriz que tiene letras y números. Para eso nos puede definir el pin A2, A3, A4. Bien, y acá tenemos todas las entradas de nuestro diseño. Para poder ver mejor el nombre, voy a esperar hacerlo más. Recuerden que nuestro diseño tenía entrada A1, A2, B1, B2, D1, E out. Recuerden. Ya. Ahora, ¿cómo nosotros definimos qué valor darle a esto? Por defecto ya les da un valor, pero nosotros cómo sabemos a qué corresponde. Bien, para eso nos vamos al datasheet de la tarjeta. Esta es la tarjeta BASIS 3, la cual vamos a utilizar durante el desarrollo del laboratorio, que tiene displays de 8 segmentos, salidas generales, switches, LEDs. Ahora para nosotros vamos a utilizar en este caso LEDs y switches como entradas y LEDs como salidas. Ahora, para saber a qué corresponde, nos dirigimos a la parte de switch y LEDs. Acá está.
Entonces bien, con esta imagen nosotros nos podemos orientar que el switch 0 corresponde al pin B17 y así sucesivamente hasta el switch 15. O sea, no están en orden. Recuerden de que esto no es un switch B16, no le sigue exactamente, simplemente es la distribución que está en la tarjeta que corresponde a tal pin del FPGA. Nosotros nos guiamos de esta distribución acá en la hoja de datos para poder utilizar los switches que queremos. A ver, vamos a utilizar del switch 0 hasta el switch 4, que vendría a ser 5, y vamos a utilizar el LED 0 como salida, que vendría a ser el U16. Entonces nos ubicamos, acá era el switch B17, vamos a escribirlo de forma directa o lo seleccionamos, cualquier forma es válida. B17, parece que consume bastantes recursos el vivado, por eso la computadora a veces se puede poner lenta. Ya, el switch 1 es B16, voy a ponerlo aquí a un costado y voy a poner que siempre esté en alta para que no se oculte. Ya, bien, entonces acá pongo B16 para la 2, el switch 2 es el W16, el W le quiero dar switch 3 que vendría a ser W17, el D1 le doy el switch 4 que es W15. Bien, ahora E out vendría a ser la salida, luego quiero asignar un LED, entonces el LED LD0 vendría a ser U16. Bien, con esto ya tenemos asignados las entradas y salidas del FPGA, pero acá hay un parámetro más que debemos asignarle. Por este defecto, el LVC MOS 18 quiere decir de que el nivel de voltaje va a ser 1.8 voltios. Sin embargo, nosotros para la tarjeta y como recomendación debemos ponerlo en LVC233, así para cada uno de los pines, para que su nivel de voltaje sea de 3.3 voltios. Esto es una restricción. Puede ser le llama archivo, bueno, esto va a generar un archivo constraint en el cual nos da las restricciones de las entradas y salidas. De hecho nos puede permitir setear más restricciones, sin embargo nos limitaremos al nivel de voltaje y al pin al cual va a ser asignado. Bien, una vez que hayamos terminado esta configuración, asegurarse de que esté en 33 y estén asignadas todas las salidas. Entonces vamos a File, vamos a Constraints y le damos guardar. Le damos OK, entonces le tenemos que poner un nombre, le ponemos para el proyecto que es circuito combinatorio, le puedo poner circuito combinatorio. Es el nombre que va a tener mi archivo XDC, el cual va a contener todas estas restricciones y los pines. Le doy OK y ya se guardó. Ahora, si es que yo deseara poder observar el archivo que se ha generado para estas restricciones, puedo verlo directamente en Sources y se ha generado un nuevo archivo acá justo debajo de Constraints. Doble clic para abrirlo en el editor y acá podemos ver que se ha generado dos tipos de, digamos, por líneas de código sí, claro, líneas de código, que vendría a ser set package, que me dice la entrada de mi diseño, o mejor dicho, el puerto de mi diseño de entrada o de salida, a qué pin del FPGA físico se está conectado, y el otro es el IO estándar, que vendría a ser el nivel de voltaje al cual esa entrada o salida va a estar ligada o va a tiene esa restricción. Ya, eso es lo que básicamente quiere decir este archivo de constraints, a dónde está conectado y cuál es su nivel de voltaje por ahora, porque se pueden agregar muchas más restricciones. Bien, una vez de que tenemos este archivo todo
o digamos ya hemos generado el archivo constraint, le damos de nuevo a correr a implementación, porque ahora como hemos creado este archivo, ahora está desactualizado, entonces debe considerar este archivo. Entonces le damos yes y va generando, le damos ok, y bueno, esto va a tomar un tiempo para poder ver en qué estado se encuentra. Vamos a runs. Sin embargo, acá como consume bastantes recursos, la máquina se va a poner un poco lenta. Entonces acá de nuevo vuelve a correr el proceso de síntesis, ya que como le hemos agregado un nuevo archivo, que es archivo constraints, todo se ha desactualizado. Bueno, eso es lo que la herramienta dice, y entonces tiene que realizar de nuevo el proceso de síntesis y de ahí va a correr de nuevo el proceso de implementación. Pueden adelantarlo hasta que el reloj de implementación salga en flechita verde. Acá, aprovechando un poco, este es el device, nos muestra todos las regiones que tiene el FPGA, y el package nos muestra el arreglo de pines. O sea, estos son todos los pines disponibles que tiene el FPGA en nuestra elección. En nuestro caso es el Arctic 7, y están agrupados o nombrados en una forma de un arreglo de matriz, es decir, A1, A2, todos estos pines tienen cierta funcionalidad, tienen ciertas características. Algunos son especiales para señales de reloj, algunos son para tierra, etcétera, etcétera. Pero por el momento nos vamos a enfocar en los de entrada y salida, nada más. Y bueno, también los de señales de reloj más adelante, cuando se vean lo que son circuitos secuenciales. Por un momento está que demora, ya que el Vivado consume bastantes recursos de la computadora. Como les dije anteriormente, puede adelantar esta parte del video. Ya, listo. Una vez que ya se han generado, nos van a salir unos nuevos reportes, ya que una cosa es sintetizarlo así idealmente, teniendo sobre el dispositivo, decir qué recursos voy a utilizar, y otra cosa es cuando ya lo estoy ruteando, o sea, cuando ya le estoy diciendo qué ruta va a tener, porque ya tengo definido cuál va a ser mi pin de entrada y mi pin de salida. Si todo está ok en design sources, si todo está ok, van a salir las dos flechitas en verde, y acá nos van a generar unos nuevos reportes. Ahora hay un reporte de recursos utilizados en solo síntesis, y de ahí también hay recursos utilizados después de la síntesis. Bueno, hay reportes de tiempo, que bueno, estos reportes se van a ver más adelante. Ahora nos falta crear el archivo .bit, es decir, el archivo que realmente vamos a subir al FPGA para que se haga toda esta reconfiguración, el cual vamos a generar haciendo clic en generar bitstream. Le damos ok y va a empezar a hacer el proceso de generar bitstream. De nuevo está corriendo todos los recursos de la implementación, de la síntesis. Este archivo .bit es el que ya contiene las instrucciones, o mejor dicho, el archivo o los datos que se van a escribir dentro de la memoria del FPGA para poder configurar todos sus recursos y hacer todas estas interconexiones. Pero por ahora no vamos a entrar mucho en detalle de eso, ya que la idea es de que este archivo es el que va a configurar el FPGA, le va a decir todas sus restricciones. Bien, ya que se generó, vamos a dar Open Hardware Manager para poder utilizar para poder cargar el archivo en el FPGA. Ya, ahora, como yo no tengo el FPGA,
no me va a aparecer ningún dispositivo a conectar. Debería aparecer OpenTarget y el FPGA, el Basis 3 debería estar conectado al puerto USB. Eso es cómo poder cargar el archivo a la tarjeta Basis 3. Se mostrará en el siguiente tutorial. Con esto hemos terminado el tutorial de cómo generar el archivo bitstream, cómo realizar la síntesis y cómo realizar la síntesis del diseño creado, cómo realizar la implementación del diseño creado, es decir, definir las entradas y salidas del chip, o sea, los pines, y realizar el ruteo y generar el archivo bitstream, que al final va a ser el archivo que va a hacer la configuración del FPGA.